¿Qué prefieres, Memi? ¿Vivir para siempre sin ningún propósito o morir joven habiendo vivido con sentido y convicción? La segunda, sin duda. Como diría Silvio Rodríguez, yo me muero como viví. Creo que eso es como parte esencial de la vida, al menos para mí, y no solo de lo que proyecto de la vida, sino que lamentablemente, para bien o para mal, de todos mis días. Porque una, si algo es existencialista. Eso es lo que nos convoca, el Sí, existencialismo puro, duro. ¿Quién soy y para dónde voy? ñoñoína. Lo que me lleva a hablar sobre la vida, pero contraponiéndola también con nuestra no siempre buena amiga, la muerte. Y ahí quizás estaría una salvedad. Como decía, me estoy leyendo Tokyo Blues de Murakami, y tiene una frase que en verdad no revela nada, no dice nada. ¿Qué minuto ustedes fue un Muchas taller literario? palabras y pocas ideas. No, mentira. Pero dice, hay que entender la vida no como contraposición a la muerte, o la muerte no como contraposición a la vida, sino parte de. Entonces ahí hay como dos caras de una misma moneda que no necesariamente se tematiza. Quizás esto también es muy concatenado a nuestro primer capítulo, que hablamos mucho de las emociones que son tabú, las emociones buenas, las emociones malas. Pero luego también qué pasa con lo que está detrás de todo esto, de las emociones, que es la vida en general. En general. Y Pero en la lo particular, cotidianeidad también de como el día a día. Porque sí, buscar un propósito de manera tan profunda y muchas veces como, diría como, no sé, forzándolo a, y que nosotros lo hemos hablado varias veces, como forzándolo a dotar de sentido tu día a día. Sin embargo, muchas veces el día a día en sí mismo tiene sentido, solamente por el hecho de poder despertarte, estar viva y vivirlo. claro. ¿Cachai? Como es el lema de mi vida o lo que yo decido que lo que quiero ser, lo que pienso todos los días. Mira, en Es particular el huevo o la gallina. a mí en particular me pasa que, claro, hay como dos formas, desde mi perspectiva, de habitar ese sentido. Tú ahora lo mencionaste más desde el propósito de, por el solo hecho de despertar y estar vivo, hay un sentido de la vida. Ujú. A mí en lo particular habito más esa sensación desde la muerte. No sé si este es mi lado existencialista emo que arrastro desde los 13 años escuchando Kudai sin bandera, Quiero pero escapar. y despertar. No, pero sinceramente yo pienso mucho en la muerte. Y no sé si eso es tan común o quizás no es tan comentado a voz abierta que uno piensa harto en la muerte Sí. o qué piensa uno de la muerte. A mí me pasa con la muerte, bueno, me pasan muchas cosas. En lo particular es un motor bien importante, te diría, para mí, porque cuando siento que estoy cansada, cuando digo como, chucha, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué estoy haciendo esta weá? ¿Por qué voy a la pega? ¿Por qué? Digo, si igual me voy a morir. Igual esta cuestión se va a acabar, así es que qué tanto sentido tengo que buscarle. Entonces ahí hay un tenor o un matiz particular de, ¿es necesario el sentido en vistas de que está la muerte? Sí, buen punto, porque de hecho, o sea, pensé que iba a ir para otro lado, que creo que se complementan, pero yo a veces lo pienso como, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero quizás no, me va a dar un ratito para descansar. Y a mí me pega mucho como, descansar, no, pues bueno, porque quizás mañana no va a estar viva. ¿Cachai? Como me ahoga el sentimiento de que quizás puedo estar desperdiciando tiempo, y yo creo que por Claro. eso he vivido de manera muy acelerada muchos momentos de mi vida. Y también me asusta que en algún momento alguien me dijo como estar pensando tanto en la muerte en el fondo te lleva como a convocarla de una manera más como depre, de me voy a morir, se van a morir mis seres queridos, o que había algo de depresivo en estar permanentemente invocando a la muerte en tus pensamientos. Y yo me doy cuenta que viven en mi inconsciente muchos de ellos, no de me voy a morir, es chucha, ¿y si me muero? ¿Y si se me muere alguien que quiero? Y eso me lleva como a actuar muchas veces desde quiero pasar más tiempo con ustedes, quiero ver a mis amigos, quiero ver a mis primos, quiero ver a mis papás, y hacerlas todas, Claro. ojalá. Pero en ese sentido siento que lo que te evoca es lo contrario más que un pensamiento depresivo. Te evoca un sentido, te da o te dota de propósito. Sí, Voy a aprovechar de hablar, voy a aprovechar de querer, voy a aprovechar de hacer, voy a aprovechar de sí. etcétera. Pero Pero de también, manera mea viciosa, weón. pero también siento, claro, en mi caso particular, que es una herramienta de doble filo. Mm. Porque también me veo a mí misma viviendo a 400.000 kilómetros por hora, justamente porque existe la muerte. Sí, No, vamos, weón, hay que aprovechar de hacer toda la weá, sí, weón, para po. arriba, abajo, la. Pero genuinamente, o algo que me pasa y soy capaz de registrarlo,
me doy cuenta que quizás no estoy tan presente en todos esos Sí, momentos porque estoy pensando en el momento sucesivo. gran tema. Entonces, como hablaba y tú el capítulo pasado, el tema del péndulo, tanto exceso de muerte creo que puede ser tan nocivo como la ausencia de muerte. Sí, Dícese, si no hay muerte, ayer lo conversaba de hecho con uno de estos, en esta situación, cóctel estudio jurídico latinoamericano. Y un uruguayo me decía, pero sí, también si no existe la muerte, podemos caer en una desmoralización absoluta de toda conducta humana. Dícese, sí. ¿qué me importa si mato a alguien? ¿Qué me importa si soy como el hoyo? ¿Qué me importa si me cago a todo el mundo? Si igual vamos a morir, nos vamos a morir todos. Mm. Entonces, estos dos polos de la misma moneda, siento que pueden ser tan nocivos como la ausencia de estos Sí. polos. Nos nutre, pero yo creo que muchas veces también nos drena. O sea, y bueno, y volviendo un poco al tema del existencialismo, a mí en muchos momentos me ha dejado más vacía que llena de respuestas o como con más ganas quizás de vivir. Sino que, puta, no sé si habré tomado la decisión correcta cuando opté por la carrera que opté. Esto lo estoy diciendo desde las cosas más nimias hasta lo más como Pero lo estructural. pensáis, o sea, Lo pensé genuinamente, mucho tiempo respecto a tu mientras carrera. estudiaba. Ya. Después lo he pensado en mi vida laboral porque creo que, y acá hay un metatema, como hay un multipropósito, en mí al menos, y yo también lo veo muy reflejado en ti, que a veces creo que nos lleva a estas como decisiones ansiosas de voy a tomar un curso, voy a hacer esto otro, las voy a hacer todas en la medida que creo que lo que ya estoy haciendo es insuficiente. O no sé si insuficiente, pero me tiene intranquila. Mm. Y lo que he logrado de a poquito integrar es como, voy a estar siempre intranquila, independiente si estudio 3 carreras más, independiente si tomo 4 pegas al mismo tiempo, hago 5 actividades extraprogramáticas, ¿Pero por qué pensé que siempre hay que estar intranquila? porque siempre voy a pensar que quizás mi propósito no estaba ahí. Y ¿hay alguna respuesta concreta al propósito? Al de uno, al que tú, en verdad, uno escarba en uno mismo como ese concepto medio japonés, como el ikigai, de la razón de a qué vine. Claro, O sea, puede ser que en verdad no vine a nada tan significativo, sino a vivir. claro. Yo creo que sí. O sea, como lo comentábamos ayer, para mí hay un tema de escalas también. Es como, ¿cuál es el propósito ulterior que no tiene que ver con cosas Mm, tangibles, materiales? En mi caso particular, o al menos desde allí yo me posiciono. Y luego para mí también está el propósito más diario o tangible, claro. cotidiano, material. En ese sentido, mi propósito, yo he pensado mucho en esto, en mis bolas existencialistas, pero yo sí pienso en mi propósito ulterior. Y por supuesto que es el vivir, pero en el fondo cuando yo me doy cuenta que estoy viviendo y simplemente viviendo, y por ende desde un lugar de tranquilidad, de presencia, de calma, me doy cuenta que lo que está operando en mí es una Emilia que comparte mucho, una Emilia bondadosa, una Emilia atenta, y en ese sentido yo Sociable. relaciono mi propósito ulterior con esos adjetivos calificativos. Ujú. Es decir, quizás mi propósito es ser esta persona que dialoga, es ser esta persona que escucha, es ser esta persona que es amable, que es empática, y me gusta y me hace sentir tranquila tener ese propósito, en el fondo como Integrado. anglicismos, iba a ocupar un anglicismo, pero lo voy a evitar porque... Pero sí, en ese sentido yo sí puedo reconocer que desde mi vana existencia nimia, creo que ese es mi propósito ulterior. Sí, y que en verdad no tiene nada que ver o no se relaciona directamente con qué uno elige estudiar, qué actividades deseáis hacer después Tal de cual. salir de la pega. O sea, es mucho más profundo y por eso yo siempre ocupo como ese término de la picota, como que uno empieza a escarbar en uno para darte cuenta que en verdad lo que quizás está detrás del gran propósito de tu vida es permitirte ser quien eres. Claro. No intentar ser quien se esperó que fueras por quienes te criaron, por quienes te rodearon o incluso por quienes te impulsaron a tomar decisiones de tipo más adulta. Bueno, toma este curso, haz este posgrado. Que a mí me pasó harto, o sea, claro, estando en la universidad lo pensaba mucho, pero aún me consideraba chica. Yo ya no me considero chica. ¿No? Considero como, Yo igual me ¿cómo, considero cómo que chica. no? O sea, Un igual poquito. considero que ni siquiera estoy en la mitad de mi vida. Yo quiero vivir idealmente entre los 90 y 100, si es que llego bien. Y eso también nos lleva como a hablar de vivir con un propósito, pero yo quiero vivir bien. Por supuesto. Y prefiero mil veces, claro, acotar mi propósito de vida a 40 años si es que eso me permite vivir una buena vida, Claro. pero idealmente.
Y por eso también me hago todos los exámenes y me ando buscando cositas y Eso yo creo que como, tenemos muy en común esa arista de la vida. hacerse cargo de, ¿querés vivir? Sí, quiero vivir bien y para cumplir mi propósito, pero además como pudiendo disfrutar de una buena vida, Claro. ¿cachai? Pero qué curioso es que al final uno piensa, quizás muy intuitiva y rápidamente, que una buena vida es pasarlo bien, Mm, el placer, el goce, el bienestar, que sin duda es muy relevante, sí. pero también luego, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el prerequisito para esos estados del ser? Yo creo que eso tú y yo lo compartimos bastante, que es cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu alma, cuida tu espíritu, y de repente eso involucra ciertas cosas que no tienen que ver con la motivación de estar bien o de pasarlo bien, más bien con la disciplina de saber que tienes que cumplir esos requisitos para cumplir ese otro Sí. propósito. Y ahí entra un tema súper importante que para mí, bueno, nosotros lo hemos conversado, que es la disciplina. En el fondo, a favor de llegar Muy a ese buen tema. objetivo, sí, excelente tema, porque creo que a favor de llegar a cierto objetivo, no puedes esperar que solo a través de lo estoy pasando súper bien haciendo deporte, ese sea tu único motivo para hacer deporte. No, de repente estáis chata, no querías hacer ni una weá, y vais y movís la raja porque sabéis que te va a hacer bien, simplemente no necesariamente en el momento, aunque en el momento uno puede también disfrutarlo, pero en el largo plazo. Sí. Y siento que ahí hay que tener un buen equilibrio, que nuevamente el equilibrio es lo más complejo, entre la prospección futura y el momento instantáneo presente. Sí. Y, y nada, eso. Y permitirte, eso nomás, po. Eso nomás, chao, me voy. Permitirte estar presente justamente dentro de esas actividades, en el fondo que una misma estructuró a propósito de la disciplina como creada y organizada en nuestro, no sé, radar adulto, porque yo personalmente no la he tenido, no la arrastro de toda mi vida, a diferencia tuya, que yo creo que en el fondo está como más sedimentada en muchos subhábitos que te permitieron hoy tener grandes hábitos. Yo lo vine como a desarrollar, diría, más de adulta, de De vieja. vieja. Em, pero en el fondo es un camino como medio árido, porque como tú bien dices, no depende de la voluntad ni de las ganas. Tal cual. Es O como, sea, no, depende de la voluntad, yo te diría, más no de las sí, ganas. eso. El echarle ganas es totalmente insuficiente. Sí. Y la voluntad, a lo que voy con voluntad, en verdad es como, puta, pues la mayoría de la gente te dice que, oye, la cagó tu fuerza de voluntad. No es tanto, No es tanto, weón, weón. no es tanto, es simplemente como que me chipié y qué peor que no cumplirse a uno misma igual. Sí. Que yo muchas veces me incumplo. O sea, tampoco quiero que piensen que yo soy como catedrática de los hábitos. No, y Porque nadie lo es. en verdad muchas veces pasa la semana y chucha, dije, partí esta semana pensando que iba a ir a entrenar 3 veces, de tal y tal forma, de manera de llegar como un poquitito más despejada. Resulta que es viernes, no estoy despejada, me siento como el hoyo. Ya veo, no fui a entrenar los días que pensé que iba a ir a entrenar. O que Claro. debí haber ido a entrenar. Claro. Bueno, la próxima semana será mejor y así como, pero o sea, estando presente también en que quizás en este último paso de mis decisiones adultas he sido muy autoexigente, Claro. ¿cachai? Y permitiéndome recular justamente para que mi último propósito, es decir, tener una buena vida, no se convierta en algo supeditado a mi vejez, sino que también sea mi Por presente. supuesto, sí. ¿Cachai? Pero Como, nuevamente, ahí volvemos al equilibrio de cuánto me tengo que ceñir por este propósito más futuro, que en el fondo no es necesariamente presente, y cuánto también tengo que permitirme en el presente ser una persona que puede tomar decisiones distintas a las que esperaba en el pasado, que proyectó alguna vez en el pasado. yes. Pero también, bueno, quizás acá vamos a pegar una tangencial, Una descarrilada. una escarrilada, pero que creo que es un tema importante también porque lo veo desde mi prisma, que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte. Y quizás ahí partir contándote, bueno, tú ya sabes, pero yo sí tuve una experiencia, entre muchas comillas, cercana a la muerte, que tuvo que ver con un accidente en auto que tuve cuando tenía 14 años, que para bien o para mal, una que tiene mala cueva, porque nací un martes 13, día de la mala suerte en Chile, y quizá otros países, pero creo que solo en Chile, no sé. Bueno, No te cases ni te embarques, ni te subas a un auto con ni un nazcas, yeso. ni nazcas. No nazcas un martes 13. No, pero nací un martes 13, como antecedente. Fui a sacarme un yeso, una fractura de peroné que me había hecho en una competencia de atletismo. Yo hasta ese momento, 14 años, Emilia, vivía en un nivel de jale, irrisorio e insostenible, por supuesto. No tenía ninguna noción de las consecuencias de mi cuerpo, me pasaba fracturando, era una loca de patio, me tiraba del edificio para abajo,
Me acuerdo que me tiraba al segundo piso de la casa, a la piscina, weona. O sea, Ah, mis pobres padres Charly García, una alpargata. me traes una coquita. Entonces, vivía esa vida. Quizás también hay algo muy propio, no necesariamente de mi personalidad, sino también propio de ser una niña o una Obvio, el exceso de preadolescente. energía, pues, weón, a los 14 años. Y, Ya y a sí. los 32 la sigo teniendo, buena. Pero, en Pero fin, yo siento que... dosificando. Sí, yo siento que esa experiencia me ayudó mucho porque me voy a sacar este yeso, voy de vuelta a mi casa, estoy en una luz roja con la pata derecha para arriba, sin cinturón de seguridad y un viejo culiado nos choca 100 kilómetros por hora por atrás. Auto en parking, por ende, me voy a poner más ñoña, más física, pero en el fondo el impacto no es que el auto se movió con el momentum del choque del auto trasero, sino que es como que hubiera habido una pared al estar en parking. Entonces, literalmente un tope, auto fue efecto acordeón, bueno, calle Manquehue cerrada entera, bomberos, mi mamá de copiloto, Y Walter, yo, el ex de mi mamá. No, yo estaba muerta, po. Walter, el ex de mi mamá, manejando. Mi mamá se despierta, esto me lo cuenta porque yo no tengo no, recuerdo. eso te iba a preguntar, no te acordáis de No, nada. nada. Tengo como glimpses, o sea, como destellos de situaciones. Como me acuerdo que me están cortando la ropa, como... y son puros destellos que es como que no lo viví yo. Es Y una heavy, película. weón, así contado como en tercera persona. Y ahí, bueno, efecto acordeón, fémur pulverizado, efecto látigo, tex cerrado, lesión en la columna. Mi mamá llama a mi papá, esto me cuenta mi mamá porque yo no me acuerdo, y le dice, Javier, con la típica voz de mi mamá. Mi mamá, para que ustedes sepan, es lo máximo, es genial y es una persona que vive en Narnia. No, y que vive al ritmo totalmente opuesto al que tú Tal cual, o vives. sea, mi antítesis. Hola Javier, bueno, te quería contar que tuvimos un accidente. Mi papá, ¿qué? Bueno, esto me Más o cuenta mi menos mamá. grave. Más o menos grave, la ratona no despierta. Mi papá llega a la Weona, situación, a esta weá, no sé si llegó solo con la Elena, su ex señora, y no sé si esto le pasó a la ex señora de mi papá o a mi papá, pero básicamente se estaban bajando como unas cuadras a las afueras porque estaba la calle entera cortada, y una señora dice, señor, no se baje que hay una niña muerta. concha tu manga. Bueno, cuento corto, no estoy muerta, o quizás sí, mi versión pasa. Y yo estoy hablando solo hace 3 capítulos, weón. Ay, buena. Como la película me acordé de Sexto Sentido, weón. Sí, tal Oh, qué cual. manera de llorar con esa película, Ay, weón. sí, dead Cuando el people. weón se da cuenta que estuvo hablando todo el rato y que estaba muerto. Tal cual. Sí. Pero bueno, esa situación para mí marcó un antes y un después. Fue mi primera noción de, bueno, tuve que aprender a caminar de nuevo, 1 año y medio yo era súper deportista, o sea, bueno, lo soy un poco hasta el día de hoy, pero hasta ese momento hacía atletismo, equitación y nadaba. O sea, 9 días a la semana que no tiene, estaba haciendo deporte. Y esa weá me implicó un chante Sí, así la chanta, pero de tu absoluto. vida, po. Lo bueno es que, cacha, que nunca estuve triste. Solo una vez que, estando curada, cuando ya me 14 años, no lo hagan en casa nuevamente, pero una vez que estaba en una fiesta de 15, yo ¿Con estaba tu con silla de ruedas? muletas. Ah, No, ya. no, no. Iba a carretear en silla de ruedas. De hecho, mi primer pololo me pidió pololeo en silla de ruedas. ¿Cómo olvidarlo? Las Regia. regias con las regias. Hazte Yo iba esa. a carretear ahí en mi sillita de ruedas. Bueno. Y, y fui a esta fiesta de 15, bueno, estaba con muletas y estaba con los puntos. Estaba con taco, súper buena idea, curada a los 14 años. Ah, no, sí me sé esa historia. Piso el pasto con el taco culiado, se me entierra, me caigo, sigo hueando con lo que me podía mover, voy al baño, me bajo el pantalón, toda la hueá rajada, el hueso expuesto. Concha de tu me madre. cago, me Estaba mi desmayo ahí hermano, por mismo. suerte, llaman a mi papá, me van a buscar, me llevan a la clínica, mi papá me puteaba porque no me podían poner anestesia porque había tomado, entonces me hicieron los puntos de nuevo, ahí, A lo loco. a calzón quitado. Y yo gritaba a mi papá, cállate, no te quejes. Papá. Oh, qué dolor. Ay, buena. Y eso fue una gran experiencia, yo te diría, en mi vida. Y esa fue la única vez que lloré. Por eso había tematizado ese evento. Pero Pero es que más que tristeza y todo, en el fondo la fue frustración, pues, frustración, weona. sí. Frustración bastante absoluta. Pero fue súper importante para mí esa experiencia, porque fue algo que me permitió un poco poner en perspectiva el valor de la vida, que no lo tenía hasta el momento, siendo una persona que disfrutaba mucho de la vida. Sí. Y o sea, no con conciencia, porque en el minuto obviamente no la tuviste, pero sí siendo un adolescente que después pudo concientizar lo importante que es estar vivo, ¿cachai? Porque en mi caso la experiencia con la muerte más cercana fue en una infancia demasiado temprana, no tengo recuerdo, pero sí es el recuerdo hablado de lo que en el fondo me han comentado las personas que estaban ahí, porque me ahogué con un cuesco, Cuesco de... ciruela.
No, bueno, me caga. con una La tía que me dio semilla la de ciruela, mandarina. imagínate la culpa, la otra corriendo en círculo, mi mamá como... Y esto para mí es como gran lección de... Hasta el día de hoy digo, necesito hacer ese curso culiado para saber... Maniobra, ¿cómo se llama? ¿De Heimlich? Sí, ¿Heimlich? que a mí me la hicieron y no funcionó. Que es válido que no funcione. O sea, por lo mismo también hay que saber aplicar las que vienen después. Básicamente, un buen aletazo como atrás, por la espalda, que es el que a mí me pegaron, hasta que solté el cuesco. Pero en verdad que eso fue como en un minuto en el que yo ya estaba colgando los brazos de mi tío como sin mucha reacción. Entonces imagínate la desesperación entre ver una como cosa chica, ahogada, ¿Pero me cuántos años amorada. tenía ahí? 3, 4. O sea, no tienes recuerdos de ese Nada, evento. Nada. nada. Me gustaría hacerme esas cuestiones como Una regresión, una hipnosis, algo. Sí. Porque como tú dices, en el fondo es inevitable que eso nos lleve a aferrarse a la vida. Y yo creo, por miles de razones más, que es explicativo eso, no por sí solo, pero complementado con otros momentos de mi vida, el por qué yo estoy tan aferrada a vivir. Y claro, y muchas veces la gente como, ya déjate, ¿para qué te haces tantos exámenes, weón? ¿Y para qué te va a ir a medir de nuevo la vitamina D? ¿Para qué te suplementáis? Porque me encanta estar viva. Sí. Y vivir Y bien. vivir bien, ¿cachai? Sí, muy Y estoy importante. aferrada a la vida, voy a seguir viviendo en la medida que yo pueda y dependa de mí, voy a seguir viviendo. Claro. Una dura. Ahí pienso mucho en lo que te comentaba el otro día. Esto es como otra rama, otra falopa de esta misma conversación. Pero yo me acuerdo haber tenido, no sé, de verdad chica, yo creo que 10 años, y haber pensado, no, yo creo que un poco después, porque creo que fue en la época que uno entra como en la preadolescencia, empieza a probar cosas, y hay mucho secretismo para con los padres de qué está haciendo, qué estamos haciendo, qué no queremos contar, qué contamos, me gustó a alguien, di un beso, probé el cigarro, probé el copete. Y allí me acuerdo que de forma bien rápida pensé, me cago morirme hoy y que mis padres, mi mamá y mi papá, hablen en mi funeral de una Emilia, que mis amigos digan, esto no es la Emilia. Como de doble vida. Doble vida, que, a ver, no es que piense que amigas viven doble vida hasta el día de hoy, pero sí me consta que muchas cosas que hacen mis amigas y mis amigos no se la cuentan a sus papás. Ahora, ¿por eso viven una doble vida? No, no lo creo. Pero sí también pienso que quizás no viven la vida más genuina con sus padres. Y es una cosa que a mí me importa mucho. Entonces, yo me acuerdo perfecto. Me fui donde mi mamá, 13 años, 12 años, después del colegio, probamos el cigarro. ¿Qué probamos el cigarro? Nos fue una cajetilla entera, weona. Qué terrible. Creo ese que me momento. Yo desmayé de ahogada, apoxia. Sí, la cagó. Desmayé y después como ¿tendré asma? Como, Claro. ¿me habré desarrollado un asma en este minuto? Cáncer, soy Don Miguel. Y me voy a ir donde mi mamá, le digo, mamá, te tengo que contar algo. Y mi mamá como, ¿qué? Estuve yo creo 1 hora llorando antes de decirle qué era lo que le tenía que contar. Mi mamá yo creo que pensó que había matado a alguien, lo que habla como el pico de mí porque ella pensó que era capaz de haber matado a alguien. Le digo, es que probé el cigarro y mi mamá, Pendeja. pero weona, pendeja de mierda, me hubiera dicho antes esa weá, yo lo probé a los 10, weona, y a los 12 el trago, y yo como, listo, Sería todo. Saludos, Carlos. No, pero ahí empezó una dinámica bien interesante, que era como, en esa época eran fiestas de colegios, qué sé yo. Entonces, bueno, ella no me iba a buscar las fiestas de colegio porque iba mi papá, pero después el otro día era como, ya, pues, ¿fumaste o no fumaste? Y se tematizaba. Sí, fumé. ¿Cuánto fumaste? Tanto fumé. Ya, bueno, quizá métele menos, ¿cachai? Como, ten cuidado. Y siento que eso, para bien o para mal, porque en cierto aspecto lo que me permitió fue explorar muchas cosas, sustancias, distintas instancias también, qué sé yo, pero lo que sí me permitió es tener una contraparte con la que podía ir autorregulándome o regulándome respecto a estas salidas de carril. No, y es una gran fortuna. Yo no te podría describir una misma relación así con mis padres. Tampoco la considero una muy hermética. De hecho, yo también soy bien sanguchito palta. Entonces, si algo quise guardarme, no había No mucha resultó. paz. Claro, no Intenté, no lo logré. Intento aportar, arruino. Pero estoy súper de acuerdo en que qué desgracia debe ser ir al funeral de tu hija, de quien tú quieres, de tus padres también, y en el fondo empezar a escuchar el relato de todos aquellos que obviamente van a agarrar el micrófono porque quieren decir cosas, porque uno se pone bastante más verborreico de lo que pensaría en esas ocasiones, y empezar a escuchar como una narrativa de una persona que tú no conociste. ¿Puede uno vivir múltiples vidas, cachai, en una misma vida, dependiendo como con quién uno se relacione? Sí, pero tal punto de puta, como no reconocer a la persona de la cual te están hablando. Claro, pero eso es un extremo. O decir por lo que como- yo entiendo, tú vivís una vida muy matizada en ese sentido. No es que te vaya a llegar a tu funeral
Y tus papás van a hablar de una persona que tus amigos son concha su madre, ¿quién es esta persona? No, quizás no la vaya a contar, no sé, cosas que no querís contarle en Es este que obvio, momento. y que uno tampoco tematiza los funerales. Pero porque pregunta, perdón, es que esto nos lleva a un muy buen punto, a weón. ver, dale. ¿Hay algún muerto malo? ¿Tú has ido a algún funeral y has escuchado que alguien dice, puta, este weón la cagó porque igual a veces se curaba mucho, pero no importa? Sí, Uno mi abuela materna. Sí, pero es que era una persona especial. no había tan, Trastorno de la personalidad no había narcisista mucho que romantizar ahí. maligno, bien maltratadora en términos físicos, psicológicos. Pero lo lindo fue que no era poner el punto sobre la I respecto a lo mala que era, Claro. sino que a pesar de lo mala y sus yayitas en la vida, aún así logró tener gente cerca que la quiso. Y creo que eso es bonito también y es honesto y es genuino. Ahora, ¿me ha pasado en otras instancias? No. Claro. Es la única persona con la que puedo decirte sí. Y que quizá en el fondo el perfil que acabáis de describir lo explica como por sí mismo, porque ¿qué se puede romantizar de algo como tan humano, pero a la vez tan maligno, ¿cachai? Sí, Como, pues súper nocivo. Y aparte que en nuestro caso particular yo crecí con el relato de mi mamá y mi tía, y no solo con el relato, sino viviendo los perjuicios psicológicos que mi tía y mi mamá quizás arrastran producto de esa experiencia, ¿cachai? exacto, compartiendo el Em, dolor, entonces como difícil llegar a romantizar por más discurso fúnebre que te pidan que hagáis. sí, Pero el tema es que por regla general, efectivamente un discurso fúnebre por naturaleza va a ser positivo, sí, romántico, halagador. sí. Y por eso te decía, no hay muertos malos. O sea, yo dudo que en el fondo alguien empezaría a decir, pucha, la Jai igual a veces se patinaba, ¿se acuerdan? No. Uno empieza como, y fue así, fue allá, como, pucha, te vamos a echar tanto de menos. Y por supuesto que en esa línea todos van a decir cosas maravillosas de ti. El tema es que después de enterrada, después de quemada, después, bueno, en definitiva, después de lo que haya sido que perezca tu cuerpo, el relato hablado de cómo uno fue en vida, a mí sí me gustaría que fuese como sociabilizado y pucha, la Javiera sí está, no, pero cacha que a mí también me pasaba que yo la conocía en esta otra faceta, como poder contraponerlas y armar mi puzzle recordado de la forma más humana posible. Claro. No ser una heroína, porque en verdad no tengo por qué serlo y tampoco creo que lo fui, ya muerta. No estás muerta, amiga. Estoy Estás hablando viva. desde el otro lado. Dispárame, ya estoy muerto. Qué buen libro. Pero hay pensado, sí, hay pensado en tu funeral, porque yo lo he hablado harto con mi gente, como qué es lo que quiero y espero del día de mi funeral. Porque uno es exigente en la vida y en la muerte. Sí, bueno, la estética, bueno, ahora que quiero decir que la Emilia con esta tacita que yo tengo toda chupeteada me quiere matar. Es que, weón, es muy fea. Mira, además de fea, mira mi rouge. No. No he pensado tanto en la estética de mi funeral. No he No, pensado no es la mucho. estética, No he po, pensado mucho. weona. Me gustaría dejar armado un discurso, ¿no? Digan esto. Lean esto en mi representación. No, pero un poco más, no sé, por ejemplo, yo le tengo dicho a mi gente que a mí el día del tajo de la pichula, y acá queda grabado para la eternidad, No se puede decir pichula aquí. pirulín, Por mi abuela después de en que invierten tus padres el asesinando dinero. el idioma castellano. Pirulín. No, pero yo les tengo dicho, a mí no me meten a una iglesia. Y acá queda constatado y grabado. A mí no me meten a una iglesia. No me gusta. Y ¿Qué ahí lo hacemos en la casa, en el patio nomás? en la one. En el expendio. En el Expendio Montt. Por favor, Expendio Montt. Ahí afuera, ¿no? Dejen que me velen ahí, por Me apartan favor. unas mesas. Unos mezcalitos, unos taquitos. Qué rico, güey. No, pero no quiero que sea en una iglesia, porque tengo reticencia al cristianismo y al catolicismo, no por las creencias, sino por una serie de externalidades que no me gustan, como la culpa judeocristiana. Y también no es que haya prohibición de llanto. De hecho, ¿a quién soy yo para prohibir esa wea si lloro estando feliz, lloro estando triste? Sí, pobre. Pero no me gustaría que fuese una wea muy fúnebre. Mm. Quiero también que sea una fiesta. O sea, yo les he dicho a mi gente como, cúrense, dróguense con cosas lícitas. No sé cuánto se O puede. tal vez no. O tal vez. Ya, Corte. mañana no alcanzaron Corte. a salir en YouTube. Canceladas. Presas. No, pero sí me gustaría que fuera una conmemoración más que una despedida simplemente. Sí, una celebración de la vida Sí, que pudiste vivir, más que una pérdida por lo que ya no va a poder ser. claro. El tema es que nuestra cultura chilena nos lleva a que incluso los cumpleaños son fúnebres, weón. La canción del cumpleaños en Chile, puta, es para llorar. Puta, yo tengo la canción hippie que escuchaste en mi cumpleaños, Chupa Cuarzo. Ay, buena. Pero esa es buena. Qué bueno. Esa,
Ya, el tema es que cómo uno puede extrapolar ese deseo que uno deja en vida para cuando uno está muerta. Porque en el fondo Los es, amenazas. sí, sí, Amenazas a te tu voy a venir a gente. tirar las patas, porque Sí. sea lo que sea que Te creáis, voy a penar. te voy a estar mirando. Voy a penar con tu madre. Sí. Yo tengo, claro, un temita como que me preocupa, igual que no me respeten la voluntad de donarme. Si yo me puedo donar entera, bueno, me da lo mismo que me surzan y quede Obvio. como porque después me gustaría además que me cremen, entonces no. Pero por experiencias personales, familiares, mi abuelo, por ejemplo, tenía también la intención de ser cremado y ojalá tirado entre el lago, mar. Al Mapocho. Claro. Y se murió muy joven y se murió de una forma bastante trágica. Entonces, la voluntad que primó ahí fue la de mi abuela. Y nadie se arrepiente hasta el día de hoy. Entonces, el Claro. señor fue claramente velado, funeral, iglesia católica, mi abuelo masón, o sea, cero intención Ay, mi abuelo de... también era masón. Y está enterrado. Y mi abuela lo va a ver todas las semanas. Entonces, tengo un dilema igual Claro. con hacer valer mucho mi voluntad de muerta, aun cuando eso puede entorpecer el proceso de alguien que está vivo y que me quiere, ¿cachai? Si mi mamá quisiera, si me muero antes que mi mamá quisiera que me enterraran, bueno, sabéis que hagan lo que quieran. Claro. Y si me quiere ir a hacer una misa al, no sé, arzobispado, do whatever. No, ¿qué hay que hacer? No tenéis... Nada. Estáis cagada, Bueno, por de por sí no muerta. puedes hacer nada, pero me refiero como incluso lo diría en vida. Mira, si te duele mucho, no podéis con la tristeza que estáis sintiendo, haz lo que queráis. Pero si me muero de una forma natural, deseable, y las personas que están ahí vivas para hacer y en el fondo velar por mi voluntad lo pueden hacer, mejor aún. ¿Cachai? Sí. Oye, te tengo una pregunta que me surgió mientras te miraba. Voy a tomar agüita con ustedes. ¿Qué marcas tu Rush? De hecho, esto tiene Ruch que quedó de tu boca hace ¿Y mucho qué tiempo. pasa con mi Lo que- pigmento? No sé si habla mal esto de mis hábitos higiénicos, pero no es tan importante. Voy a hacer el disclaimer de que estoy tomando mucha agua y tengo como... porque soy la tía Pucho en este momento. Ay, pasaron cositas. Se me salió la cadena ayer. Si es que alguna vez la tuve. La cadena está oxidada. Estamos en la misma se me fue la perrita. idea, pues. Cagué. Y eso no más. Listo. Te quería Chao. hacer una Saludos, pregunta de Carlos. tu Rush. No, ¿qué te iba a preguntar? Puta la weá. Yo tengo una. Ya. No, dale. No, tú la mía está primero. anotando, si no se me va a olvidar. Ay, pero es que ya se me olvidó en esta conversación. Pues, Fuck. buena, dale nomás. Que a mí me encanta pensar si es que acaso, y quizás es una forma como de hacerme el anay interno, si es que acaso este existencialismo como con el que lidiamos es propio de nuestra generación millennial. Es porque, me encanta porque hicimos un anexo de pauta, donde la Mila me dice, ¿qué es esto, weona? ¿Por qué dice conciencia social? Tiempo buena. laboral. Y yo como, esta buena me cambió la pauta. Vamos a hablar de otra weá. Ya, es que léete la definición de ChatGPT de los millennials. ¿Dónde está esa weá? Chutis. Millennials. ¿Quieres que lo lea? Sí. Solito el sí. Lo voy a hacer como bien ASMR. Los millennials, también conocidos como la generación Y, son personas nacidas aproximadamente entre 1981 y 1996. Este grupo se caracteriza por haber crecido en una era de rápida expansión tecnológica y son considerados nativos digitales. Estoy en desacuerdo. No, buena. En No, Santiago, no acepto. Chile, como en otros lugares, los millennials representan una fuerza laboral importante y son conocidos por su influencia en la cultura y economía. Gracias, ChatGPT. Igual es una Pero no somos nativos digitales. Yo creo que es la analogía absoluta. Yo no sé borrar una página en blanco en Word, bueno. ¿Qué te puedo decir? O sea, me consta. Puta, con rajas de desbloquear el iPhone. Ya, y esto me gusta mucho porque dice, preferencias laborales. A menudo buscan un equilibrio entre el trabajo y la vida personal y valoran la transparencia y colaboración en el entorno laboral. Eso sí me hace mucho sentido. Muy nosotras en la NASA. Pero también muy nosotras como permitiéndonos buscar un equilibrio entre quién soy laboralmente, pero esto tampoco me define totalmente. Puedo ser mucho más. Quiero compartir mi vida privada, emocional, con mis amigos. Para ello requiero de tiempo. Entonces no tengo que estar abocando toda mi vida a la pega. Y eso, obviamente, quitándonos ese paradigma boomer con el que fuimos criadas, de padres en donde en verdad no había mucho tiempo para hacer otras cosas que no fuera la pega. O si lo había, siempre se priorizaba la pega. Y también la pega es el trabajo, chicos. Y una pega a toda costa.
quizás acá se va a enterar mi empleador NASA, pero hay una pega que yo no tengo en mi currículum porque estuve 1 mes y medio. Sí, yo sé Y, esta parte. y la verdad es que lo pasé como la callampa. Bastante como acoso laboral días sábados, mucha presión. No me considero alguien que no puede lidiar con la presión, de hecho creo que la sostengo súper bien, pero esa situación me sobrepasó. Y como tú sabes, Douglas, mi padre, que no se llama Douglas, se llama Javier Emilio, pero internamente nosotros nos referimos a él como Douglas porque es igual a Michael Douglas. Y yo voy donde mi counselor, mi consejero, tú sabes que es mi padre. Le digo, papá, estoy en esta situación, lo estoy pasando pésimo, la. Ah, bueno, así son las pegas, pues. Y yo como, Chuta, weón. no. Esa es un chip muy boomer inserto de que a toda costa tienes que sostener una pega. Y yo sí veo en mis coetáneos, en mis amigas, mis amigos, que esto es algo que se tematiza. Es decir, no es solo cómo puedo compatibilizar la pega con otras actividades, sino cuál es el límite personal para sostener una determinada pega. Nosotros tenemos, yo siento que hay una fortuna, o al menos yo lo veo así, en trabajar en la NASA, que nos permite harta vida personal porque hay horarios súper rígidos, que sin duda puede ser un perjuicio en cierto aspecto, pero en otros sí te habilita mucho espacio Es una personal. gran garantía. Sí, tú sabes que cumplidas tus 9 horas de lunes a jueves y tus 8 horas los viernes, tú estás fuera de la pega. Y luego nadie te puede escribir, nadie te puede exigir y te habilita esa absoluta libertad para tú decidir sobre tu tiempo. Sí. Sí, y pucha, es peludo, obviamente, y lo decimos, o bueno, voy a hablar A título como individual, personal, pero yo sé que también te toma en el fondo como lo decimos desde el privilegio, desde la fortuna de obviamente haber podido elegir trabajos. Muchas personas no pueden elegirlo y de manera forzada obviamente lo aceptan porque es por necesidad económica. claro. Pero en la medida que uno tiene la elección, yo creo que el compromiso para con uno debiese ser optar por aquella que te permita llevar la vida deseada, buscada, como, y no en cambio la postergada, que es lo Claro. que creo que fue antes, pero quizás no profundicé tanto en el sentido de cómo vas a dar la vida, literal, para eventualmente a los 60, 65 años empezar a vivirla de la forma que te gustaría. Y yo he Claro. hablado con muchas personas adultas que en el fondo ven en su jubilación una expectativa de ahí voy a empezar a vivir como me gustaría, ahí me voy a dar gustitos. ¿Y quién remierda te garantiza que ahí vaya a estar vivo? Y acá O con hay dos salud. temas que me importan que quiero tirar como el titular para que no se me olviden, que tienen que ver uno con la cuenta regresiva y otro con el privilegio. Voy a partir por el segundo. A mí me pasó o me ha pasado, creo que es algo que estoy logrando como extirpar de mi organismo, que a propósito de venir de un lugar de privilegio, siento una responsabilidad de no habitar ciertas formas de ser. Por ejemplo, quejarme. Tengo un gran tema con esa weá. Eh, Me siento culpable de quejarme, me siento culpable de sentirme mal muchas veces porque tengo muchos motivos para sentirme bien. Em, y creo que es muy relevante para efectos de vivir una buena vida, una vida con propósito, el saber integrar que sin perjuicio de que uno venga donde venga, porque aparte uno no lo eligió, uno nació en ese lugar por fortuna, mera aleatoriedad. Y, y hay que aprender a desentenderse no del privilegio, sino de la responsabilidad del privilegio. Y no de manera absoluta, porque también creo que tenemos una gran responsabilidad. Yo siempre digo, lo que a mí me entregaron, lo que a mí me entregó el privilegio, la capacidad de de pagarme un psicólogo, de ir a un buen colegio, de tener 40.000 actividades extraprogramáticas, eso sí es una responsabilidad. Y creo que hay que tomarlo con la seriedad que amerita. Y luego lo que te iba a comentar, lo primero que tiene que ver con la cuenta regresiva, que era lo que tú habías tematizado. Me gusta mucho la idea de no vivir en la cuenta regresiva. ¿Qué quiero decir con eso? Oye, cuando esté casada voy a ser feliz. Oye, cuando tenga un hijo mi vida va a tener propósito. Oye, cuando logre pararme de manos bien como quiero hacerlo, ahí me voy a sentir llena. Qué importante es aprender a desgranar la idea de la cuenta regresiva para en el fondo ir en el momento pudiendo sentirte tranquilo y como agradecido. Que baja todos los anglicismos, termino hablando ni español ni inglés, bueno, Yo, como el hoyo. La Emilia, ¿qué idioma está yo hablando? con una pizarra como interna. Pero qué importante es como uno registrar que uno habita desde ese lugar muchas veces. Uno habita prospectivamente. Cuando llegue a tal lugar voy a estar bien. Cuando voy a sentirme mejor. Qué importante es reconocerlo para en el fondo poder en el presente habitar de una forma mucho más tranquila, presente y agradecida. Sí.
Y desde la imperfección también. Porque no es que en aquellos actos, por ejemplo, casarse, tener hijos, pararse de manos, qué sé yo, cumplir, no sé, cumplir metas, hay como que se involucra inherentemente una suerte de perfección, de ahí voy a estar bien, voy a Se sentirme idealiza. bacán, muy, muy idílico. Y en verdad yo creo que la vida bien vivida es muy imperfecta, como, no sé, nos lleva a un poco lo que hablamos también en el capítulo anterior, como de en verdad me siento mal muchas veces, amanezco media como arrugadita, emocionalmente hablando, con angustia. Quizás a las 12 recién tiré para arriba, quizás no tiré para arriba en todo el día. Y es Claro. un día bien vivido igual. Mm. Quizás medio molesto, incómodo, pero a la larga parte de. Y no, ya, no obsta a que sintiéndote incómoda, angustia o no sé, de lo que sea, rabiosa, puedas seguir cumpliendo tu propósito final. ¿Cuál es? Vivir, en tu caso, relacionarte de una forma bondadosa, empática. Yo creo que a mí también me nutre mucho como poder conciliar, como poder ayudar a que alguien u otro llegue como a algún acuerdo. Me parece que como que tuve un mejor día, ¿cachai? Y cumplí. Más allá de si estaba en entorno de pega, si estaba en una sobremesa con mi familia. Mm. Pero en el fondo es como te nutre porque te hallas en ti. Sí. Y bacán poder vivir sabiendo que estás siendo tú. Y que ese sea quizás el propósito más relevante, como de este existencialismo que no sé. Y yo quiero quizás ahora regalarte, me nació simplemente, 1.000.000 de pesos. Chutis. No, pero regalarte ese momento, porque para mí tú haces toda la diferencia en mi día a día. O sea, nosotras pasamos 44 horas a la semana, bueno, ahora mucho más porque estamos en este proyecto, también porque hacemos quizás cosas fuera de la oficina, nos gusta hacer otros panoramas, pero pasamos gran parte de nuestro tiempo de vigilia juntas y para mí haces una diferencia rotunda. Creo que lo hemos conversado quizás medio en tallita, medio no, pero uno siempre está buscando otros nortes, otras avenidas, y el día que tú te vayas, yo me voy a querer tirar del piso 19 de la NASA. La muerte será integrada en mi propósito ese día. Mi propósito ese día va a ser morir. No, pero porque creo que efectivamente lo que dices de ti misma, yo también lo veo y lo agradezco un montón. Creo que si eres una persona que extiende puentes, que junta antes que Me voy a separar, hacer llorar, buena, porque estoy... llora. Quizás yo Que lloro. llore. Quizás yo lloro refiriéndome a ti. No, pero de verdad, encuentro que hay una luz en ti. No quiero ponerme pachamámica, pero hay una luz en ti que a mí me irradia tanta alegría, me irradia tranquilidad, me irradia seguridad, me hace sentir cómoda, tranquila, de poder expresarme en mi humor negro, en mi parte emo, en mi parte chucheta. Y siento que con todas esas partes imperfectas que me constituyen, tú me das un abrazo y ahí yo me quiero quedar, en ese abracito. Es muy recíproco. Miau. Porque yo siento que llego a ese lugar y es como, acá puedo ser, y empieza mi verborrea, para bien o para mal. A veces uno llega muy high y otras veces muy En la mierda. sin propósito. Sí. Pero yo también adoro como estar en ese lugar, conversar de, no sé, de todo, pero a la vez como mostrarnos, porque siento que en la medida que conversamos, nos vemos más allá de lo que decimos, ¿cachai? Totalmente. Y yo me siento muy vista por ti, muy validada, como muy querida, y a la vez siento que te lo puedo también como extrapolar, como todo lo que tú me nutres, yo siento que muchas veces digo, qué corta, wea, le voy a decir cualquier wea, pero te digo algo, después te veo riendo y te dices como, ya, chivals. Mi Javi Luki, I love you. Yo también. Miau. ¿Quieres llorar? Ay, no sé si queremos pasar a nuestra sección Aquí lo digo, aquí lo niego. Bueno, esto, tenemos. ¿Por qué? ¿Cuánto nos queda? ¿O no? Yo Es no que sé la ni verdad qué no vi la partimos. hora. Que estamos demasiado. Como... Oh, notificación. Se acabó, chicas, ya no está. No, a ver. Por suerte nuestras pantallas tienen estas micas, porque somos todos igual. Anti-espía. Ya, Porque, démosle. Démosle. Voy Entonces, yo. bienvenidos a la nueva sección Aquí lo digo, aquí lo niego. Tópico, muerte. Y vida. No, está muy parecido a lo que ya hablamos. Fome, Sí, boring. boring. Bye. Ya, pero me estoy volviendo. ¿Qué mierda? ¿Viste? Te dije que tenías que hacer el... Sí, es que no hice el filtro, disculpen, chicas. Ay, Javiera, toda Saavedra, Montserrat. ¿Te gustaría que tu funeral fuera una fiesta, como una celebración de vida? Esto pasa, te voy a retar. Quito todo lo dicho. Toda mi declaración de amor
se va Se en da la mi milla. disciplina de lograr un buen producto. No, ya, Esto pasa espérate. porque no revisaste las preguntas, Jaira, todas. Es que esta sí está buena. Si pudieras regresar al pasado, ¿cambiarías alguna decisión antes de morir? ¿Cambiaría alguna decisión? Mira, apuntando que a... Recuerda la tónica, binaria. Ah, sí. Ahora Fin. dale. Sí, no, y luego complete la oración. No por decisiones que tomé, sino por decisiones que no he tomado. Ah, huevona, pero si ese es un clásico. Es mejor arrepentirse de lo que uno ha hecho, y esta cuestión Es puede mejor sonar muy... arrepentirse de la cagada que... Huevona, Sí. pero de no hacerlo, quedarte con la espinita de qué podría haber pasado. ¡Ay, no me digas esa weá! La Que puedo especul- retroceder a los 13 años, La weona. especulación. Le voy a Chuta. escribir a Voldemort. Permiso para... O te A imaginas lo ahí... Voldemort, chucha. Chuta. Dije la cagada. Sammy nos debe estar odiando en el Sí, espíritu. perdón, chicos. ¿Te imaginas y te permitieran una vez en la vida, solo una vez en la vida, poder volver hacia el retrotraimiento de la etapa en la que tú quisieras volver a estar? No hables con términos propios de nuestra pega, que me da como... De irte para atrás, ¿ya? De irte en pálida, Ah. despertar a los 13, ¿Pero retrotraimiento de qué? ¿De alguna de decisión? poder estar en esa etapa y actuar distinto. Te lo permitieran una vez en la vida. Es que yo no actuaría distinto en términos generales, como no diría, en este periodo me habría comportado distinto, porque estoy tan agradecida de las cagas que me han mandado, porque me han permitido Pero iterar volverías para hacer cosas que no hiciste, entonces, tal directamente. cual. Ya. Diría, ¿Y por qué no lo hacía ahora? Me han ganado a mitar con esa weá, weona. No, ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? Cagarla, pues igual lo hubiese cagado me antes. da la pálida. Transpiración. No, en serio, a ver, me voy a desnudar. Estoy como sopía, weona. En serio, me cayó una gota por el axila. Por solo imaginarme lo que iba a hacer. Porque voy a hacerlo. Después de este capítulo. Está decidido. Ya, a ver, voy. Estas estaban buenas, lo que pasa es que son muy filosóficas. Sí, esta me gusta. ¿Crees en los fantasmas o espíritus? Sí. Desarrolla. Please. Sí, pero no de la forma quizás religiosa de... Bueno, porque yo me he cuestionado muchísimo en términos espirituales en mi vida, o sea, desde bueno, ir al eje hasta transitar por el budismo y básicamente terminar diciendo algo debe haber, pero no sé qué. Que creo que igual me dota de cierta como humildad, porque no puedo entenderlo todo. ¿Pero has sentido presencias? ¿O has visto cosas? Energías, más que... No, por eso me quería como detener en que no de la forma tradicional en la que solemos pensar en los fantasmas, en las presencias, en que alguien te viene a tirar las patas, como... Sino que muchas veces energías poderosas que digo como, este lugar está como muy cargado de algo tiene que haber, no sé qué es. Y en ese sentido creo mucho como en energías de personas que ya pasaron, pero que quizás no se han podido ir y que uno las puede sentir. Claro. A mí me pasaba de chica yendo a dormir a casas de amigas o a jugar a casas de amigas. Y bueno, tengo este recuerdo vívido desde que tengo memoria, 3, 4 años, de ir a lugares y sentirme completamente aplacada energéticamente. Y decir, no puedo estar acá. Sentía como una sensación media lúgubre, media oscura, y de querer irme inmediatamente. Y por el contrario, en contraposición, habían casas de amigas o donde mis primos los domínguez que yo me sentía, pero bueno, dichosa. Claro. Sentía que todo florecía y era una weá muy intangible. Puede ser que en esas casas justamente se conserven las energías de aquellos que pasaron y no es que no se hayan querido ir, pero algo ven ahí como que vuelven a Claro. celebrar, y otros que en verdad se quedaron atrapados porque no se pueden ir. En y mala están- onda, Sí. mala balada. Yes. ¿Prefieres morir solo y olvidada o rodeada de gente que no te soporta, pero que al menos se acuerda de ti? Esta está muy buena. Esta no es binaria. Estaba pensando exactamente lo mismo. Esta no es sí o bueno, no. pero ya sí, en algún punto íbamos a ser dispersas, weón. Esto pasó porque no revisaste la pauta. Solamente me hay que buscar en ChatGPT. ¿Qué es el millennial? ¿Qué es el Ikigai? No sé, weona. Qué complejo. Mm. Qué complejo. Esta era buena también para partir. Sí. Ay. Porque aparte, bueno, quizás ahí iteremos sobre la pregunta, porque es gente que no me soporta, pero que finge soportarme. Buen punto. Porque si finge soportarme y en el fondo podemos tener un pasar ameno y vincularnos y tener relaciones fructíferas, obviamente elijo lo segundo.
Gente que no me soporta falsamente se comporta de manera amigable conmigo. Ahora, si es gente que no me soporta y me trata mal a propósito de eso, por supuesto prefiero estar sola. Sí. Y aparte que yo creo que esto también tenemos en común, a las dos nos gusta mucho estar solas también. Sí, a mí no me da problema. Pero igual es distinto vivir una vida en soledad a que Obvio. nos gusten espacios de Soledad. soledad. Sí, es cierto. Voy con otra, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué mierda? Origami esta wea. Javiera. ¿Te gustaría que alguien escribiera una biografía sobre ti cuando mueras? Sí. ¿Quién? Yo. No, pues huevón. Ay, ¿quién? Mi abuela. Mi abuela Mabel. Me gustaría que escribiera una sobre ¿Por mí. qué ella? Porque ella ya tiene escrita una de ellas. Regia. ¿Esta es tu abuela que te quiere funar por tu lenguaje No, castellano? no, no. Ya. Esta es la otra, que le regalamos un libro con mis primos que se llama Abuela, cuéntame de ti. Ay, Y sí. se lo tomó tan en serio que tiene, o sea, todo documentado con fotos, como... Yo sé que haría bien la pega. Ahora, creo que ahí también habrían ciertos sesgos y, por supuesto, saltos que ella... no, ni siquiera saltos. Censura, Mm. que ella no incluiría. Pero... Pero creo- si sacamos a tu abuela, pensando quizás en lo realista de que cuando mueras, tu abuela no va a estar viva. mi hermana, Ya. creo que hablaría de manera muy real sobre mí. Y... Uy, qué complejo. Es que me gustaría escucharla de mucha gente, obviamente. Me Mm. gustaría mucho que mi mamá también escribiera una de mí. Pero creo que si tuviese que ser genuina para que en el fondo se hablara a otras personas que no me conocieron, la Mane sería una buena La opción. Manets. La Manets. Saludos a la Manets. Manetits. Ah, voy yo. Estoy como más dispersada de lo normal. La caña. ¿Te asusta la idea de morir? Sí. No por el dolor. Tú sabes, y yo soy bien masoquista para la wea. A mí Sí. sentir dolor hasta me genera placer. Chuta. Chutis. No fui yo la que dije eso. It was Patricia. It was Patricia o Ruperta. Ruperta. Ruperta es mi cerebro, ya para que todos lo conozcan. No por el dolor, sí por no haber hecho cosas que quiero hacer. Perderme de hacer cosas. Por eso también trato de vivir una vida, para bien o para mal, intensa, de dotar de contenido mis días, mis momentos. Claro. No tienen por qué ser contenidos grandilocuentes ni megalómanos, pero sí contenidos de una conversación, de, qué sé yo, proveer un poco de sentido. Pero fuera de eso no me asusta. O sea, A mí me asusta la forma. Yo creo que lo tuyo tiene que ver como con la oportunidad, lo temporal. sí. Y a mí me asusta mucho la forma, porque me asusta mucho la enfermedad. Ya ven, no me gustaría morir enferma. Bueno. No, es que es horrible. También me atemoriza mucho morir de una forma trágica y que se me muera gente de manera trágica y repentina. ¿Te eutanasionarías? Sí, Sí, igual. totalmente. Si es que hay una mala vida, ¿para qué? Totalmente. Necesario que eso se legisle. Ahora, ya, voy. Así. Si pudieras vivir para siempre, ¿lo harías? Sí. Yo, bueno, no sé si me hizo mal esa trilogía de los vampiros de los Cullen. Pero si él encontró el amor 15, genuino sí. a los 500 años. Pero si pudiera venir un vampiro ahora, me chupa la sangre y me deja permanente, esto lo he conversado muchas veces con muchísima gente y soy súper voto minoritario. O sea, a mí me encantaría vivir viendo distintas como generaciones pasar, siendo parte de ellas. Obviamente en algunos minutos tendría que apartarme porque se darían cuenta que yo no envejezco, estoy regia. Claro, tendría que ser Edward Cullen y moverte. Sí, moverme de pueblo en pueblo, pero me encantaría vivir para siempre. ¿Y no te genera miedo como la soledad que puede haber en eso? Sí. Dices, hay gente que uno quiere verla pasar. Sí. Aunque en verdad, pensándolo ahora hablando, por supuesto que uno va a ir encontrando en el camino otras personas que quiera. Me haría miles de familias, viviría como de una forma... Tendría 3 familias paralelas. Como, o sea, me imagino como en una viviendo soltera, como loca, hippie, viajando. Otra como, ¿sabes qué? Tener unos cabritos, no sé qué, después se me mueren todos los cabritos. Solo que igual sería raro que yo estuviera como 29 años y mi hijo 46. Eventualmente tendría que elegir a la mejor familia y quedármela, morderlos y que se vinieran conmigo. Morderlos. A la eternidad. Por eso me gusta la idea de que más allá de que no vivamos para siempre, pero de vivir muchas vidas en esta vida acotada que tenemos. Pero yo creo que es posible. Uno puede reinventarse constantemente y... Totalmente de acuerdo. Y ahí hay una capacidad humana de empezar de cero que tiene mucho que ver también con la resiliencia. O sea, Sí. es como tu vida en verdad se va a agotar porque te pasó esto, lo otro.
No, ¿sabes qué? Vívelo, pero después sigue, Sí, tal reinvéntate cual. y haz de esta nueva vida que estáis viviendo en la misma una mucho mejor. Y tómalo lúdicamente. O a mí me gusta en ese sentido lo lúdico. Yo en mis bolas raras me imagino viendo en un videojuego siempre. Y es como, ya se acabó una etapa, No, quemé cartucho, ahora que viene, conchetumare, me ¿No quedan jugabas 3 a hacer vidas. videoclip cuando te bañabas ahí en el mar, cuando chica? Como un videoclip como, Bañándote como, obviamente, en el mar donde te permitían estar sin que te arrollara la ola, o sea, es decir, en la orilla. Y yo como, bueno, igual 8 años, como tirando agua. Videoclip, o sea, veía mi vida pasar y la armaba también fantasiosamente. qué performática, amiga. Mientras cantaba, no sé, Cristina Aguilera probablemente. Solamente tú, Tal cual. porque me enloqueces. Chicas noventeras. Voy yo. Me encanta, sí. Uy, bueno, retomando el inicio. ¿Crees que sabes tu propósito en la vida? No taxativamente, no soy tajante ni absolutista, pero sí tengo esa impresión. Y muy abierta a que siga evolucionando y mutando a otros propósitos. No me cierro a nada, Gaia. Me Next. encanta. Ay. Ya lo hablamos. Boring. Censurada. Boring. Aparte, yo creo que nos queda una. Que sabéis que esta estaba como muy. Esta voladita muy deep. Bueno, pero el tema es deep. Sí. ¿Te gustaría saber cuándo vas a morir? Sí. Desarrolla. Es que me pilló, no la había leído. Y, No, pues si no leíste la pauta, pues, huevona. sí, pero yo creo que tiene mucho que ver con mi ansiedad. Porque creo que de esa forma. Mira, esto como lema de vida. Yo cuando estoy en una etapa en la que no sé cuándo se va a terminar, lo que sea que estoy haciendo, por ejemplo, en este trabajo, yo no sé cuándo va a terminar, me aferro a vivir de la mejor forma, pero con mucha inquietud. Vivo, trato de vivir lo mejor posible, pero inquieta, permanentemente como, ¿y si estos fueran los ¿Te últimos meses inquieta la acá? incertidumbre? Sí, muchísimo. En cambio, y lo contrasto mucho con cómo yo vivía, por ejemplo, estando en la U. Yo sabía cuándo se iba a terminar. Claro. Después empecé a estudiar para el examen de grado. Yo sabía cuándo eso se iba a terminar. Siempre habiendo, obviamente, márgenes de, quizás pensaba que iba a ser en octubre, chuta, fue en... Se me extendió el grado. Claro. O no sé, bueno, un montón de cosas en donde uno sabe, y esto lo hablábamos mucho también con mi amiga estando en la U, como tú sabes cuándo va a ser la prueba, cuándo va a venir la graduación. Y de pronto en la vida adulta ya no sabes nada, porque es como contrato indefinido. Ok, aquí partiste, te embarcaste y no sabéis cuándo va a terminar. En ese sentido, me otorgaría mucha tranquilidad saber cuándo va a terminar mi vida, no la forma ni nada, o sea, no entraría en el morbo, pero puta, si me pudieran decir, mira, va a ser el 22 de diciembre de el 2048, yo te Pero si aseguro... te dijeran en contraposición va a ser el 28 de diciembre del 2026. Chucha, Ajá. renuncio a todo. No acepto. No acepto este estilo de No vida. acepto la muerte. Ya, Sí, es que claro, tiene un riesgo aceptar, obviamente, saber. exacto. ¿Tú? Yo creo que no. No Mira la principalmente, hippie. mira, hippie culia. No, pero principalmente porque siendo la incertidumbre algo muy incómodo, y estoy de acuerdo contigo en esa aproximación, el aprender a transitar la incertidumbre me enseña mucho. Sí, Y es eso verdad. no lo... Es valioso por sí Yo sé que solo. tú comerías caca para no sentir ansiedad. Sé que eliges saber morir, o sea, saber tu fecha de muerte para no sí, lidiar con la sí, incertidumbre. sí. Yo soy todo lo contrario. Prefiero vivir con la incertidumbre porque me enseña mucho. Incómodo, por supuesto, pero saco tantas herramientas y réditos positivos de transitarla que No, y sobre todo la no me la incertidumbre en sí saltaría. misma de no saber cuándo se va a terminar la vida te permite, obviamente, aferrarte a la vida. Sí, tal cual. Oye, yo creo que, bueno, nos queda una pregunta, pero yo creo que Ya, a estamos en ver. el tiempo, así es que A quizás ver, de forma a ver, rápida. chicos, aguántenos. Si murieras hoy, ¿morirías tranquila? Tengo el sistema nervioso alteradísimo, así es que no, nunca estaría tranquila. Fin. Pero con la vida que viviste, vos. Sí, obviamente. Ya. Yo me muero como viví, Silvio Rodríguez, lo amo, besitos. Ay, me encanta. ¿Ahí vamos a ir al concierto o tú no Terminamos. vas ahí? ¿Qué? Emilia, Tengo vamos Alzheimer. juntas, Ah, ya, weón. vamos juntas ya. Ya, Con nuestra jefa y ¿verdad? con mi manets. Oye, salud. Salud, amiguita. Y qué rico porque terminaste como con la misma... ¿Frase que empecé? Sí, Quizás así se tiene que llamar este capítulo. quizás así es la vida. Ah. Oye, gracias a todos los que no miran este podcast, A nuestros oyentes, a nuestra fanaticada. a nuestros sponsors.
que están por venir. o los estamos esperando. Gracias.